¿Cuántos de ustedes recuerdan este programa? Creo que todos, viéndolos más o menos sus caritas, creo que a todos nos tocó. Algunos jovencillos han de voltear a ver y pues ¿esto qué? En un domingo en la mañana, probablemente antes de irte a la iglesia, o si no ibas a la iglesia, pues te chutabas todo el programa de En Familia con Chabelo, ¿no? Y como bien saben, cuando terminaban los concursos, se hacían las tómbolas. ¿Y a dónde iban los ganadores de las tómbolas? A la catafixia. Y entonces en esa catafixia pues tenías ahí a 2 seleccionados con 3 puertas al fondo, con premios desconocidos. Probablemente ya se podía esperar algunas cosas, pero sabíamos muy bien que alguna de esas puertas iba a tener no me acuerdo la expresión que decía Chabelo, pero así como una cochinada iba a estar ahí detrás de esa puerta, no iba a servir de nada. Y al menos había una puerta en la que sí iba a haber un premio bastante atractivo, ¿no? Y entonces pues estaba ahí la expectativa de si cambiabas tus regalos, si le entrabas, no le entrabas. Y los que decían entrarle a la catafixia, pues se la jugaban tal cual, ¿no? Y en esta catafixia a mí me gustaría saber si en una catafixia, digamos que en puerta número 1, ya supiéramos que detrás de esa puerta hay esclavitud. Si detrás de la catafixia número 3 hay una terrible X, no sé si se acuerdan que cuando sacaban cosas, híjole, una terrible X, nada, no sacas ni nada bueno ni nada malo. Pero supongamos que en la catafixia número 2 había libertad y que de antemano tú supieras que esas son las 3 cosas que están detrás de las catafixias, pues me costaría mucho trabajo que alguien dijera, échame la terrible X o dame esclavitud, y que no optaran por la opción del centro, que es libertad. Y lamentablemente hay gente que, aunque ya sabe lo que hay detrás de las catafixias, sigue optando por esclavitud en lugar de libertad. O algunos mejor se quedan con X, me da lo mismo, no me importa. Yo espero que hoy, a través del mensaje que vamos a estudiar y el pasaje que ya leímos, nos podamos dar cuenta que tenemos esta opción: escoger si somos libres o si somos esclavos. Si te quedas con catafixia número 1, te vas por la catafixia número 2. Y como leíamos, ahí en Gálatas capítulo 4, verso 21, comienza nuestro pasaje de esta mañana, tarde ya. Y en la Reina Valera dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? El verbo griego oír también se puede traducir como prestar atención, considerar lo que se está diciendo, entender. No nada más es la acción meramente biológica. Y por eso en la Nueva Versión Internacional lo ponen, díganme los que quieren estar bajo la ley, porque no prestan atención a lo que la ley misma dice. Martín Lutero en su comentario a los Gálatas dice, y por qué aquí está haciendo énfasis en la ley, ahorita vamos a ver, porque parte del pasaje tiene que ver con el Génesis y diferentes relatos del Génesis. Martín Lutero decía en su comentario, como entre los hebreos los 5 libros de Moisés son designados con el nombre Torá, es decir, ley, es enteramente apropiado que el apóstol use el nombre de ley para el libro de Génesis, porque solo va a hacer mención del Génesis, el cual, aunque no contenga otra legislación, contiene al menos la referente a la circuncisión, la ley más importante para los judíos y la primera de todas. Entonces, aunque aquí Pablo está empezando a hacer referencia, no han escuchado lo que dice la ley y el pasaje no tiene que ver con todo el Torá,
sino con relatos específicos de Abraham, de Agar y de Sara, Martín Lutero dice, sí está bien que hablemos de la ley. ¿Y qué es lo que deberíamos de prestarle atención? ¿Por qué Pablo hace ese énfasis en el versículo 21? ¿Por qué le dice, no prestan atención a lo que la ley misma dice? Yo creo que tendríamos que recordar algo que ya estudiamos previamente, que de hecho me tocó a mí explicar este pasaje en Gálatas 3:10, que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En la Nueva Versión Internacional dice, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y si ustedes recordarán también, en esa ocasión les decía que Pablo está citando Deuteronomio 27 y esto era algo que los judaizantes trataban de enseñar. Pero el tema acá es que la ley no puede justificar y salvar, solo te condena. El quebrantar uno solo de los más de 600 mandamientos trae condenación sobre la persona. Y como todos han quebrantado los mandamientos, todos están condenados y la ley nada puede hacer para cambiarlo. Ya habíamos platicado ese énfasis, ¿no? Si te quieres basar en, yo me voy a pegar y yo voy a acatar cada uno de los mandamientos, ándale, pues son más de 600, fallas en uno, ya fallaste en toda la ley. Ay, pero qué exagerados, si hice 500 tantos, pues ya fallaste en otros cuantos. En Gálatas también decía, Gálatas 3, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, en resumidas cuentas, pues la ley no puede traer un favor de parte de Dios. La ley nos muestra algunos aspectos, pero no trae favor de parte de Dios. Pero eso sí lo hace la fe. Entonces por eso Pablo comienza diciendo, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Incluso yo ahí complementaría su pregunta diciendo, ¿y no habéis oído de la gracia que ya les he compartido en varias ocasiones? Y algo que algunos comentarios opinan es que Pablo probablemente le estaba hablando justo a los judaizantes. Y también a estas personas que cayeron en una exégesis judía, es decir, exégesis, acuérdense que tiene que ver con cómo le damos lectura a las escrituras, y en este caso que solamente se estaría haciendo desde la óptica de los judíos, sin tomar en cuenta lo que ya involucra el Nuevo Testamento. Pero tenemos que recordar, pues, quiénes eran los judaizantes. Que por cierto, hoy día, en el 2024, todavía seguimos teniendo judaizantes. Y por eso lo del ejemplo de la catafixia es de verdad, ¿quieres seguir tomando la catafixia número 1? Te la catafixio por la 2. Pues hay gente que todavía está en esta línea de judaizar. La Biblia de Estudio Arqueológica dice, los judaizantes, cristianos judíos que creían, incluso podría decir que creen, entre otras cosas, que un número de prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento eran aún de acatamiento por la Iglesia del Nuevo Testamento. Insistían que los gentiles convertidos al cristianismo cumplieran ciertos ritos del Antiguo Testamento, especialmente la circuncisión. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en quiénes son estos judaizantes. Incluso vamos a ampliar un poco la mirada, porque cuando hablamos de ley, de acuerdo a algunos estudiosos, podemos tener al menos 3 distorsiones muy marcadas del cristianismo. Y no estoy hablando de cuestiones de religiones falsas o sectas de otro tipo. Estoy hablando simplemente de, se asumen como cristiano, pero hay una distorsión en el entendimiento de la ley y de la gracia. Y que eso lleva obviamente a errores doctrinales, y no nada más eso, sino también en la manera de vivir. No nada más lo llaman distorsiones, sino incluso dice aberraciones contra el cristianismo verdadero. Y estas 3 distorsiones son las siguientes. Está el cristianismo judaizante, está el cristianismo legalista, está el cristianismo sin ley.
Si se fijan, por ejemplo, en el segundo y en el tercero, es que la gente se va a los extremos. Ese normalmente es un problema que tenemos no nada más dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Siempre que nos vamos a los extremos, tenemos algún problema. Hay que encontrar el balance, el justo medio. Porque miren, el legalista pues va a decir pues la ley con todo su rigor, y el de sin ley dice no, la gracia con todo su peso. No hay ley, no hay nada que tengamos que tomar en cuenta. Ahorita vamos a ver. ¿Cómo definen lo que es un cristiano cada uno de ellos? Bueno, en el caso de los judaizantes dice que los cristianos son judíos que han reconocido a Jesús como el Salvador prometido. Eso está padre, ¿no? Vamos bien. Pero fíjense, pero ellos dicen que todo gentil, tú y yo, que desea llegar a ser cristiano, primero debe ser judío. Ese es el judaizante. Está perfecto, vamos a creer en el Señor y Salvador, pero ¿qué crees? En Cristo como tu Señor y Salvador, pero ¿qué crees? Antes de eso tienes que ser judío y tienes que hacer A, B, C, D. Ok, palomita, ya eres judío, ahora sí ya puedes ser cristiano. Segundo, distorsión. Los legalistas son cristianos que viven de acuerdo a una lista larga de nos. Todo es no. No se puede, 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 no se puede. Y además agregan que el favor de Dios te lo tienes que ganar con tu buena conducta. Entonces eso también está equivocado. Y por otro lado te vas al extremo y entonces tenemos a los cristianismos sin ley. Estos cristianos que viven por encima de la ley, no necesitan normas. La palabra de Dios no es tan importante como nuestro sentido personal de la dirección de Dios. O sea, es así, casi que es como lo que tú sientas. Déjate llevar. No hagas tanto caso a lo que viene aquí. No hay ley, no hay ningún tipo de norma. Ahora, esa es su definición de cristianismo. O más bien, es la manera en la que ellos tienen esta concepción de quién o qué debería ser el cristiano. Pero no solo eso, también tenemos que ver qué es lo que les interesa. Y hay cosas que se vuelven también importantes acá. Por ejemplo, los judaizantes tenían un alto respeto por las escrituras. Su elección de los judíos como su pueblo, no querían ver que los mandamientos de Dios se quebrantaran o menospreciaran. Eso está bien, ¿no? Que no se quebrante la ley del Señor. Está bien. En el caso de los legalistas, reconocían que el cambio real originado por Dios debería motivar cambios en la conducta. Pues yo creo que todo mundo esperamos también que eso suceda, ¿no? Por eso hablamos del fruto del Espíritu. Hay una obra que debe traer resultados. Y en el caso de los cristianismos sin ley, reconocían que el perdón de Dios no puede estar basado en nuestra habilidad para vivir de acuerdo a sus normas perfectas. Pues sí, somos pecadores, ¿no? Debe ser aceptado por fe como un regalo hecho posible por la muerte de Cristo en la cruz. O sea, si te fijas, estos conceptos, estas cosas que interesan, no están del todo equivocadas. No hay un error aquí detrás. Pero el problema es la manera en la que se le agrega para que sí te vuelvas un cristiano. Y justo entonces tenemos diferentes peligros. En el caso de los judaizantes, tiende a agregar tradiciones humanas y normas a la ley de Dios. También sustrae de las escrituras la preocupación clara de Dios por todas las naciones. Es decir, no le da esa importancia a los gentiles, porque pues los que cobran mayor relevancia son los judíos. Ahí hay un peligro muy fuerte. En el caso de los legalistas, tienden a convertir el amor de Dios en algo que se gana en lugar de aceptarlo como don. Te lo tienes que ganar, cumpliendo cada una de las leyes y casi todas las que dicen no. Podría reducir el cristianismo a un conjunto de reglas imposibles y transformar las buenas nuevas en malas. Y por último, el cristianismo sin ley olvida que los cristianos son todavía humanos y fallan cuando procuran vivir solo basándose en lo que sienten que Dios quiere. Entonces, esta solamente es una pequeñita muestra de 3 variantes de gente que se podría asumir como cristianos, pero que claramente en la idea y en la concepción detrás hay un error muy grave.
que te aleja de lo que dice la Escritura y que al final del día te esclaviza de alguna otra manera. Y entonces la pregunta que nos tenemos que plantear es, pues, ¿quiénes serán estos libres? ¿Quiénes serán estos esclavos que va a empezar a mencionar Pablo aquí en Gálatas? Entonces vamos a seguir leyendo. Gálatas capítulo 4, ahora vamos a los versos 22 y 23. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. En la Nueva Versión Internacional nos aclara un poquito esta lectura y dice, ¿acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Y yo creo que me atrevo a decir que la mayoría de los que estamos acá conocemos esta historia que aparece en el Génesis. ¿Quién es la esclava? Agar. ¿Y quién es la libre? Sara. Y detrás de esta historia es algo que yo nunca voy a comprender. Probablemente lo he explicado otras veces. Yo no me imagino estando con Bere, mi esposa, y que empiezan a pasar los años y que Dios nos había prometido un hijo y nunca tenemos ese hijo, y que de repente Bere me dijera, oye, ¿ya viste a nuestra sierva? ¿No te interesaría que ella fuera la madre de tus hijos? O sea, ni por aquí le va a cruzar esa idea a mi esposa. Obviamente tenemos que comprender otras cuestiones culturales que nos hace muy complicado comprenderlo hoy. O sea, es más, ni siquiera, peor aún si yo le hubiera dicho, oye, ¿no te parecería una buena idea que yo tuviera hijos con nuestra sierva? Imagínate, o sea, eso estaría, pero peor aún. Me hubiera dicho, pues sí, pero vete con tu sierva, ¿no? Y muy lejos de aquí. Bueno, sabemos la historia. Y justo fíjate lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice que el de la esclava nació por decisión humana. Fue una decisión que incluso interviene Sara, pero obviamente Abraham dice, ok, está bien, vamos por allá. Y luego dice que el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Y Martín Lutero lo pone de esta manera: Ismael fue concebido por la jovencita Agar no a raíz de una promesa de Dios, sino a raíz de una orden de Sara y por fuerza natural. Ahora, no es que le hayan hecho manita de puerco a Abraham, ¿no? Pero al final del día hubo ahí una intervención de, oye, ¿sabes qué? Vamos a cumplir la promesa de Dios a través de Agar. Error. Isaac, en cambio, fue concebido por su madre, estéril y ya bastante entrada en años, mediando en ello la fuerza sobrenatural de aquel que dio la promesa. Por consiguiente, Isaac es el hijo de la promesa, nacido, sin embargo, de la carne, pero no concebido por la fuerza de la carne ni conforme a la carne. Obviamente, pues Martín Lutero no va a entrar en detalles de biología aquí, no nos tiene que dar detalles de que pues sí, tuvo que haber una intervención de los cuerpos humanos ahí, ¿no? Pero está tratando de hacer esta distinción entre qué fue una decisión meramente humana y cuál era el resultado de la promesa de parte de Dios. En el comentario bíblico Mundo Hispano dice, el hijo de la esclava nació con un nacimiento normal según la carne, pero el hijo de Sara nació según la promesa de Dios. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Ahora bien, Pablo va a usar este concepto para presentarnos una alegoría. Y dice el versículo 24, la primera parte, lo cual es una alegoría, y de hecho lo va a detallar así para evitar conflictos. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. En la Nueva Versión Internacional dice, este relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. El concepto en el griego de alegoría es una interpretación de un documento en lo cual algo particular o escondido es introducido en el significado del texto. Ahora, aquí es muy importante enfatizar algo. Hay diferentes maneras de interpretar la escritura. Y hay gente que a todo lo quiere poner con alegoría.
Entonces de pronto leen muchos pasajes y dicen, pero es que en el sentido alegórico significa esto. Y en el sentido alegórico significa esto. No todo puede ser interpretado con alegorías. Por eso a mí me encanta que Pablo dice, esto es una alegoría y va a explicarla. Es como cuando Jesús también decía, a continuación les voy a hablar por parábolas. Lo especificaba. Porque no podemos aplicar la misma ley de interpretación para todo. En Cantar de los Cantares, por ejemplo, hay gente que le ha tratado de dar una interpretación muy alegórica para decir que realmente Cantar de los Cantares es Dios hablando de su amor para con la iglesia. Y es sumamente complejo hacer eso. Mira, no lo tenía preparado, pero te quiero enseñar algo muy rápido. Para que veas la cautela que se tiene que tener. Y no podemos aplicar con ese mismo principio todo. Cantar de los Cantares fue un libro que en diferentes monasterios, por ejemplo, estaba vetado. Porque imagínate, tienes a un monje en total celibato, refugiado, leyendo las escrituras, y de repente le pones Cantar de los Cantares, que es un libro sumamente erótico, casi pornográfico, y está el monje ahí, pobrecito, leyendo Cantar de los Cantares. Se los restringían. Puedes leer todo menos Cantar de los Cantares, porque este es un libro pensado en la pareja, en un amor entre pareja. Y entonces, por ejemplo, híjole, es que ¿qué podría escoger? Hay demasiadas cosas, pero mira, por ejemplo, en el capítulo 4, si quisiéramos tratar de dar una interpretación y hacer que el amado es Dios y la amada es la iglesia, ¿cómo lo haces? Dice el capítulo 4, he aquí que tú eres hermosa, amiga, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero, todas son con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril, tus labios como hilo de grana, tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, etcétera. Y luego mira, el versículo 5, no voy a especificar mucho más. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado de la inciensa, toda tú eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay gente que trata de hacer una alegoría de todos los capítulos de Cantar de los Cantares y es como, ¿qué son los ojos? ¿Qué son los pechos en la iglesia? ¿Qué son los muslos? O sea, es muy complicado. Cierro el paréntesis porque lo que te quiero decir es que hay algunos textos en los que se puede aplicar el concepto de interpretación alegórica y otros no. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso Pablo dice, a continuación esto es la alegoría. La Biblia de Estudio Arqueológica dice, el relato de Sara y Agar es una alegoría, pues Pablo usa incidentes para ilustrar una verdad teológica. Es decir, va a tomar un concepto o un relato histórico que sí podemos validar y le va a aplicar una interpretación de alegoría. El comentario bíblico Mundo Hispano hace algo similar o nos dice algo similar. Dice, después de narrar el evento histórico, Pablo lo usa como una alegoría para mostrar un contraste entre la ley que esclaviza y la promesa que es libre. Pablo no niega el contenido histórico de la escritura, pero da un significado adicional o escondido de la historia sagrada. Pablo alegorizó las esposas de Abraham y sus hijos, pero no eliminó el contexto histórico. Por eso en la primera parte que ya leímos, nos dice claramente, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre. Ahí está el concepto histórico que sabemos muy bien. A continuación la alegoría. Versículo 24. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esta es Agar.
porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En la Nueva Versión Internacional dice: uno, que es Agar, procede del monte Sinaí, tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. Un poquito complicado de comprender así, de nada más de bote pronto. Pero quiero que hagamos un énfasis en la segunda parte. Porque la Jerusalén celestial que aquí se menciona es la ciudad celestial de Dios en la cual Cristo reina y en la que los cristianos son ciudadanos. Esta es la Jerusalén celestial. No estamos hablando de la Jerusalén terrenal. Y esto lo podemos validar con lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 22 y 23. En Hebreos capítulo 12 dice lo siguiente: ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Ahí está la morada celestial, con ángeles, pero también ahí estaremos nosotros. Que ahí dice que están ya, ahí ya están los primogénitos de la iglesia. Pero aquí habla de dos Jerusalenes. Está Jerusalén celestial y está el otro Jerusalén. Y aquí es donde aplica las dos interpretaciones. ¿Lo vamos a interpretar de manera literal o lo vamos a interpretar de manera alegórica? Martín Lutero dice: Jerusalén en el sentido literal. Apliquemos interpretación literal. Pues ¿qué es? Pues es la capital de Judea. No hay más. Esa es la interpretación. Ahí vienen los judíos. Pero si aplicamos el sentido alegórico, ahora vamos a hablar de la iglesia de Cristo. Esa es la nueva Jerusalén. También podemos aplicar lo mismo para Isaac e Ismael. En el sentido literal, pues son los hijos de Abraham, no tenemos que rascarle más. Ellos son los hijos de Abraham. Pero en el sentido alegórico, podemos hablar de que Ismael e Isaac son dos tipos de testamentos diferentes, o puede ser la sinagoga y la iglesia, podemos hablar de la ley y la gracia. Ahí ya empiezan a haber diferentes interpretaciones de quién es Isaac y quién es Ismael desde el punto de vista alegórico. También Martín Lutero dice: la ley de la letra fue dada desde el monte Sinaí. Ustedes lo recuerdan también, ¿no? Ahí se dio la ley a aquellos a quienes se hicieron promesas referentes a bendiciones temporales. Pero en cambio, la ley del Espíritu fue dada no desde Jerusalén, sino desde el cielo mismo, en el día de Pentecostés. Ustedes recuerdan, decía que ahora va a poner la ley en nuestros corazones, no en una piedra, no en el monte. Y a esta ley le fueron prometidos bienes celestiales. Por consiguiente, así como Jerusalén es la madre y ciudad capital de todos aquellos que están bajo la ley sinaítica, que son sus hijos y sus ciudadanos, así la Jerusalén de arriba es la madre de todos aquellos que están bajo la ley de la gracia celestial, que son los hijos y los ciudadanos de ella, suyas en las primicias de la herencia futura, la ciudad eterna y la nueva Jerusalén. Entonces tenemos la Jerusalén terrenal y tenemos la Jerusalén celestial. Tenemos a los que van a ser los hijos que todavía están naciendo en esclavitud bajo el yugo, digamos, del judaísmo, o los que ya están naciendo en libertad como hijos de la promesa. Y la Biblia de Estudio Diario Vivir dice: Pablo explicó que lo que sucedió con Sara y Agar es una alegoría o un cuadro de la relación entre Dios y la humanidad. ¿Y por qué lo dice así? Porque entonces podemos hacer un comparativo. Agar era la esclava, Sara estaba en libertad, Ismael pues fue un nacimiento natural, Isaac fue nacimiento sobrenatural. Jerusalén terrenal representa el judaísmo, pero el Jerusalén celestial va a representar el cristianismo verdadero. Y ahí está la diferencia, ¿no? Seguimos leyendo
versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y aquí va a estar haciendo alusión a lo que ocurre en Génesis capítulo 21, verso 9. Está hablando del trato que Isaac recibía de parte de Ismael. Porque acuérdate que llegó el momento en el que nace Isaac y ahora pues a Sara no le parece tan buena idea la idea que había tenido de que Abraham tuviera a su hijo con Agar. Entonces le dice, oye, ¿qué vamos a hacer? Mira cómo están tratando a nuestro hijo. El comentario bíblico Mundo Hispano dice, Ismael se burlaba de Isaac. Eso lo vemos en Génesis 21. Posiblemente Ismael pensaba que él era el heredero de los bienes de su padre porque era el mayor y se burlaba de su hermano menor. La tensión entre Ismael, los árabes, e Isaac, los judíos, permanece hasta hoy. Eso lo sabemos también muy bien. Hoy siguen los problemas al otro lado del mundo. Por aquí empezó todo. Pablo lo aplica a la persecución que había entre judaizantes que exaltaban la ley que traía la esclavitud y los hijos de la promesa que eran nacidos según el poder del Espíritu. Entonces, otra vez aquí podemos tener, en un sentido literal, tenemos árabes y judíos peleando uno con el otro todo el tiempo desde que eran pequeños. Pero en el sentido alegórico, ahora tenemos judaizantes peleando con los cristianos que ya no viven bajo la ley. Y ahí está también una especie de persecución y lucha constante. Y pues, como ustedes saben, de repente hay promesas no muy gratas en la Biblia porque pues si algo debemos esperar como creyentes es que vamos a sufrir persecución. No es ustedes, pero hay como una cierta expectativa no tan positiva de cosas que puedan empezar a ocurrir en nuestro gobierno también, por iniciativas de gobierno. Que va a llegar ese punto en el que tendremos que cuestionarnos qué vamos a hacer como iglesia cristiana. Y si llegará un momento, al menos todavía me atrevo a decir, no en todos lados, pero en algunas ciudades, en algunos pueblos, municipios, se sufre mucha persecución en México. Nosotros ahorita tenemos total libertad. Yo no entré con miedo a esa puerta. Y traía mi Biblia caminando en la calle y no me dio miedo. Pero estoy seguro que hay otros lugares en los que la gente lo tiene. Gálatas 4:30 dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y entonces esta es la nueva indicación que Sara da con respecto al hijo de Agar. Ahí está en Génesis 21:10. Pablo usa las palabras de Sara como fundamento para enseñar a los gálatas a echar de la iglesia a los judaizantes. Otra vez ven este contraste. Literalmente, Sara le dijo a Abraham, tenemos que echar fuera a Ismael. Alegóricamente o en el sentido figurado, Pablo le está diciendo a los gálatas, echen fuera a los judaizantes. No los pueden tener ahí. No va a ser de provecho. No había campo para que Ismael se convirtiera en un coheredero con Isaac. Dios permitió la petición de Sara. Esto les recuerda a los lectores en Galacia que el observar la ley no trae una herencia en la familia de Dios. Hay una separación en el sentido que no tienen la herencia en común entre la religión externa y el nacimiento interno que es por el Espíritu. No hay correlación ahí. Y enfatizo esto, el observar la ley no trae una herencia en la familia de Dios. Por eso el cristianismo judaizante y el cristianismo legalista están equivocados. El observar la ley no va a traer herencia. No hay fruto detrás de ello nada más. La gente se salva por su fe en Cristo, no por lo que haga. Pablo hace un contraste entre aquellos que son esclavos de la ley, representada por Agar, y aquellos que son libres de la ley, representada por Sara. Agar abusó de Sara, actitud que se asemejó a la persecución de los cristianos judíos por los judaizantes, que insistían en el cumplimiento de la ley a fin de ser salvos. Al final, Sara triunfó porque Dios cumplió su promesa de darle un hijo, así como aquellos que adoran a Cristo en fe también triunfarán.
yo quiero que tú y yo estemos convencidos de que es por fe. Creo que Pablo, ese va a ser su énfasis en esta carta, que es por fe, que es por fe. No es por obras, no es por la ley, es por gracia y es por fe. Versículo 28. Ahorita me salté unos, pero vamos a retomar. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. En el versículo 31 lo repite: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos de la mujer libre, somos hijos de la promesa. Y esto nos permite recordar lo que dice Romanos 8:17 en la Nueva Versión Internacional: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y era parte de lo que se explicaba con lo que estaba ocurriendo con Ismael. Una vez que se reconoce que Isaac es el hijo prometido, pues la herencia le va a corresponder a Isaac. Y por eso tiene que ser echado fuera a Ismael. Acá tú tienes que reconocer que una vez que te vuelves parte de la familia de Dios, tú eres hijo de Dios o eres hija de Dios, y además eres heredero o heredera. Y además te dice que eres coheredero o coheredera con Cristo, como si Él fuera el hermano mayor. Romanos también dice: no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Tú y yo no tenemos que ser judíos para ser considerados hijos de promesa. No necesitamos tener una descendencia natural directa de algún judío para ser considerados hijos de la promesa. Por eso la Biblia Plenitud dice: la verdadera descendencia de Abraham es espiritual, no es física. Ahí están los verdaderos descendientes de Abraham. Por eso podemos llamar a Abraham el padre Abraham, pero es el padre de la fe. El padre de la fe. Y entonces, si complementamos este contraste que hacíamos hace un momento, tenemos que Ismael pues representa a aquellos que siguen estando bajo la ley. Isaac ahora son aquellos que confían en Cristo. Los hijos de la ley, como Ismael, que también fue esclavo, pues los hijos de la ley también serán esclavos, seguirán siendo esclavos, son los judaizantes. Y los hijos de la promesa, como Isaac experimentó ese nacimiento sobrenatural, así también los cristianos experimentan nacimiento, que es un milagro de Dios, y estos son los verdaderos cristianos. Estos son los verdaderos cristianos, los que confían en Cristo, los que han experimentado este nacimiento sobrenatural, este segundo nacimiento, este nuevo nacimiento. Ahora, ¿se acuerdan que hace un momento atrás les mostraba las tres distorsiones del cristianismo? Hablábamos de los judaizantes, los legalistas y también el cristianismo sin ley. Pues podemos hacer un ejercicio ahora similar platicando del cristianismo verdadero. ¿Quiénes son los cristianos verdaderos? Pues una definición que podría entrar aquí sería que son los cristianos, son los que creen interna y externamente que la muerte de Jesús ha permitido que Dios les conceda perdón y vida eterna como un don. Han aceptado ese don por la fe como un regalo y buscan vivir en gratitud obediente por lo que Dios ha hecho por ellos. Esa podría ser una buena definición de quién es un cristiano. ¿Y qué es lo que, así como veíamos que a los judaizantes les interesa y a los legalistas les interesa y a los sin ley les interesa, pues ¿qué les interesa o qué nos interesa a los cristianos verdaderos? Que es algo tanto privado como público, creído en el corazón y confesado con la boca. Nuestra relación con Dios y con el poder que Él provee resulta en obediencia. Habiendo recibido el don del perdón y la vida eterna,
somos desafiados diariamente a vivir con su ayuda. Y obviamente en el cristianismo verdadero no tendríamos que hablar de peligros, porque el cristianismo verdadero pues va a luchar contra los otros peligros de los judaizantes, los legalistas y los que no tienen ley. Una de las últimas preguntas que nos podríamos plantear mientras estudiamos este pasaje es, pues a ver, si somos hijos de la promesa, si nos consideramos cristianos verdaderos, pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo deberíamos de actuar entonces? Termino con el versículo 1 del capítulo 5. Pablo dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En la Nueva Versión Internacional dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. En el griego, este concepto que aparece aquí como estad firmes o mantenerse firmes también significa perseverar. A mí una de las imágenes que me permite entender esto, y probablemente si tú has visto alguna película de tipo donde aparecen soldados que iban a pie con escudos, espadas, o incluso arqueros. Vamos a pensar en unos soldados romanos que están peleando. Probablemente puedes recordar cuando el capitán o el comandante está dando órdenes de que vayan avanzando y de repente le dicen, firmes todos, o sea, ahí se detienen. Y les empiezan a gritar, permanezcan, permanezcan. Y están tal vez nada más con sus escudos alzados porque tal vez están los arqueros lanzando dardos, ¿no? Y el comandante solo le está diciendo, permanezcan, 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 permanezcan. Y están allí aguantando las flechas del enemigo. Hasta que llega un momento en que le dice, ahora sí, vamos todos. O sale caballos, o sale alguien más. Pero hay una instrucción muy clara para el ejército de que tienen que permanecer. Esa es la idea detrás de estar firmes perseverando. Perseverando, ahí, manteniéndote. Y hay, aparte de esta perseveración en la libertad, también dice que no tenemos que estar sujetos al yugo. Ustedes saben muy bien que los animales que tienen que ser usados para ciertos trabajos, pues tienen que estar sujetos al yugo. O sea, el yugo no te lo puedes quitar y botarlo por allá. Y también en la Biblia se habla de ojo con no estar en yugos desiguales, porque pues no podría funcionar tener dos yugos y alguien jalando para un lado o para otro. Pero aquí el énfasis es no estés sujeto al yugo de la esclavitud. Porque esta imagen de yugo pues se había convertido en esta metáfora justo para la ley en el judaísmo. Era como si permanecieran ahí atados con ese yugo a la esclavitud de la ley y las tradiciones que imponían los judíos. Pablo pide a los Gálatas que se mantengan firmes en el sentido de su fe en el evangelio que fue proclamado por el apóstol. También el apóstol les exhorta a no tomar de nuevo el yugo de la esclavitud con el cual los judaizantes querían atraparlos para esclavizarlos en el judaísmo. Los Gálatas habían sido libres de una religión pagana, si eran practicantes de ello, o incluso habían sido libres del mismo judaísmo. Y por eso Pablo dice, manténganse firmes en esta libertad que les he estado enseñando y dejen atrás ese yugo de esclavitud. Y me voy a adelantar un poquito, pero no voy a spoilear mucho, porque en el versículo 13 de Gálatas 5 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Porque justo, así como está el tema de los judaizantes y los legalistas, si pusieron atención, pues están los que dicen, pues entonces no hay ley. Pablo también advierte de ello. Les estoy diciendo que sean libres, pero, a ver, ojo, no es para que den rienda suelta a todo lo que ustedes quieran. Y la Biblia del estudio de Diario Vivir dice,
Cristo murió para libertarnos del pecado y de una lista interminable de leyes y regulaciones. Más de 600 que no podríamos cumplir. Cristo vino para liberarnos, no para hacer lo que queramos. Lo que nos llevaría nuevamente a la esclavitud de nuestros deseos egoístas, porque eso es lo que sucede acá. Bueno, no me tengo que preocupar por las 600 y tantas reglas, entonces yo hago lo que quiera. Pues ahora vas a ser esclavo de tus pasiones. Sino que gracias a Cristo somos libres y ahora estamos en condiciones de hacer lo que antes era imposible. Vivir libre del egoísmo. Aquellos que apelan a su libertad para hacer lo que gusten o ser indulgentes con sus deseos, están cayendo en las garras del pecado. Y ahora eres esclavo del pecado en lugar de ser esclavo de la ley. Entonces, mis estimados hermanos, espero que el día de hoy lo que podamos aprender es que debemos alejarnos de esas distorsiones del cristianismo. Ahora sí que como se escucha por ahí la frase, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Hazte un lado del judaizante, aléjate de los legalistas, pero también ojo con vivir sin ley. Nos tenemos que apegar al verdadero cristianismo. Y de esa forma, entonces, la pregunta de si eres libre o esclavo, si te quedas con catafixia 1 o 2, pues que sea muy notorio que hemos optado por ser libres y que nos asumimos como esos hijos de promesa, esos hijos que están en libertad. Te pido que ahí donde estás inclines tu rostro y vamos a terminar este tiempo orando. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque Pablo observaba, se prestaba atención a lo que ocurría y hablaba con mucha claridad a sus contemporáneos y a esta iglesia que le importaba. Y yo te pido, Señor, que probablemente no haya alguien aquí que esté judaizando o que piense que tenga que actuar como un judío, pero probablemente, Señor, sí hay gente que se quiere apegar demasiado al cumplir con esas leyes y volverse legalista, o tal vez hay gente que está batallando y que prefiere vivir sin ley, Señor. Yo te pido que nos ayudes a vivir esa libertad de manera adecuada, conforme a tu palabra, y que podamos ser esos verdaderos cristianos que este mundo necesita. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.